En nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Mayor San Marcos y del grupo organizador Filosofía Viva, queremos expresarles que nos encontramos sumamente satisfechos debido a la presencia y el hecho de ser partícipes de este proyecto que tenemos. Además, también agradecer a las personas que nos siguen online por medio de las diferentes plataformas como además de que este evento será transmitido bajo el canal de Letras TV de la Facultad de Letras. Antes de empezar con lo que el protocolo demanda, que sería presentar a los ponentes y explicar un poco más de Filosofía Viva, quisiera mencionarles que hay un problema. Sí, un problema. Cada vez es menor el número de personas y, bueno, en los motivos por los cuales se ha visto realmente mental, como ahora lo conocemos en su aspecto social, tanto como tecnológico. Nos referimos a la actividad reflexiva. Es esa que lleva a la crítica y, en palabras de César Vallejo, en uno de sus poemas, el fósforo cautivo. Esta actividad ha sido subestimada por algunos y sobreestimada por otros, pues algunos no le dan la relevancia pertinente y otros consideran que solo pueden ser los filósofos, o sea, los filósofos que pueden realizar esta práctica, los filósofos de la academia. Ante esto, Filosofía Viva pretende ser la chispa que enciende el fuego de ese fósforo cautivo, que sería en todo caso nuestra conciencia, incentivando sobre todo la actitud crítica en las personas. Más que todo, que en este momento quisiera expresarles por qué es que hemos decidido hacer un conversatorio sobre el pensamiento de Thanos o sobre el discurso de Thanos. Han habido algunas diferencias, como por ejemplo, ¿por qué usar al Thanos de Marvel, de su mundo cinematográfico, y por qué no de los cómics? Aunque esto lo van a explicar nuestros ponentes, quisiera dejar claro que es por el simple hecho de que por lo menos el personaje planteado en el mundo Marvel, en el mundo cinematográfico, presenta un discurso mejor armado con diferentes posturas, y el del cómic simplemente es alguien que quiere matar por matar. Es como amor solo a la muerte. En cambio, en el universo cinematográfico de Marvel se puede ver un Thanos que explica por qué quiere llegar a hacer esto, tiene un fin, podríamos decir entre comillas, bueno. Quisiera, para el público que nos está siguiendo online, explicarles más o menos cómo sería la didáctica de la participación. Van a estar por 3 hashtags, vamos a utilizar. El primer hashtag sería yo pregunto a Thanos, y este solo se podría usar para las preguntas que deseen hacer las personas, ya sea en la caja de comentarios de Twitter, de Facebook o de YouTube. Pueden utilizar este hashtag para así poder identificar mejor sus preguntas. En el intervalo o en el espacio que desarrolle el primer ponente, van a poder hacer las preguntas correspondientes al primer tema expuesto, y luego se va a repetir la misma secuencia para los demás, para tener un orden y tener en cuenta sus participaciones. El segundo hashtag, a ver si aparece ahí, sí, sería Filosofía Viva. Este hashtag lo usaríamos más que todo para tener en cuenta a las personas que deseen opinar o criticar con respecto al conversatorio, o algunas de repente sugerencias que podrían tener sobre este mismo. Luego tendríamos el tercer hashtag, que sería Thanos en San Marcos, que es de uso netamente libre, estados, fotos y demás. Bueno, empezamos presentando a los panelistas. Tenemos a Martín Córdoba, egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha redactado artículos para el colectivo Estéresis y para el blog de Humanidades El Vuelo de la Lechuza. Miembro del grupo de estudios en metafísica Origen, y también miembro fundador del grupo de investigación de biopolítica Potestas Vitae. El tema que él nos va a plantear sería Thanos como paradigma en la soberanía biopolítica. Luego también tenemos a Ariana Sofía, egresada de Ciencias de la Comunicación, con experiencia en Relaciones Públicas, Imagen Institucional y Marketing. Es miembro de Marvel Perú,
Redacta para blogs sobre realidad nacional y panfletos y crítica de películas y culto y cómics en Marvel. Luego tenemos a Yamiria Taco Miñam, que es estudiante de comunicación social, miembro fundador de Filosofía Viva e integrante de Media Lab, que es uno de los 5 núcleos de innovación de tecnología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene como línea de investigación el análisis del discurso y la comunicación intercultural. Ha sido miembro del Círculo de Debate de la universidad y ha tenido experiencia en el ámbito de la gestión cultural. Lo que Yamir nos va a presentar sería el análisis de poderes y desigualdad en los recursos y la economía y bienestar. Luego tenemos a César Tumba, que es abogado colegiado de promoción, así como conciliador extrajudicial, es fundador de Marvel Perú y cuenta con más de 150 charlas a nivel nacional relacionadas al mundo de los cómics como fenómeno de masa, expresión humana y nuevo arte. Sí, una vez más recordamos que este evento está siendo transmitido por Letras TV y que podrán hacer uso de los hashtags. Sí, comenzamos con Martín Córdoba. Fuertes aplausos, por favor. Sí, a ver, bueno, sé que, en primer lugar debo agradecer a Filosofía Viva por la oportunidad que me otorga para poder conversar un poco y más que nada sentar algunas premisas de reflexión con ustedes, porque bueno, esa es la idea, que ustedes también conversen con nosotros acerca de los temas propuestos. Pero más que nada, y quiero hablar desde mi carrera, creo que es la primera vez o las primeras veces que vemos eventos de filosofía masivos. Se los digo yo que realmente antes, y no se los miento, he tenido eventos en los cuales he leído textos bien preparados ante 5 o 6 personas. O sea, realmente la realidad de la filosofía en nuestro país muchas veces no viene tanto por la, digámoslo así, escasez del pensamiento, sino también porque a veces son los propios filósofos los que construyen un mundo tan cercado, tan erudito y formal que no es tan accesible a las personas. No obstante, ahora en este evento tenemos la oportunidad de dialogar sobre Thanos y lo que él puede significar desde una reflexión política. Sé que el título suena bastante trillado, paradigma de la soberanía biopolítica, creo. Sí, meto el tema de mi tesis en todo, pero creo que antes que nada es a lo largo de la ponencia cómo voy a ir desarrollando y explicando en qué sentido estoy usando estos términos complejos para usar a Thanos. Bueno, en primer lugar, quisiera delimitar el análisis. ¿Cómo vamos a asumir a Thanos? Ya Nicolás nos ha advertido que no vamos a hacer un ahondamiento, por así decirlo, historiográfico, cómo ha surgido ni nada. Simplemente nos vamos a ceñir al personaje, tal cual aparece en la película, y sobre todo a los discursos que él da. Porque aparentemente son ideas simples, conceptuales, pero vamos a ir viendo que en realidad contienen un gran potencial explicativo sobre nuestra realidad política. Aquello impersonal que incluso él asume como un destino, ¿no? Muchas veces él se cree el salvador, como una suerte de pastor. Y, bueno, pasa a la siguiente diapositiva, me parece. La pregunta, ¿no? ¿Quién es Thanos? Sí, es aparentemente gracioso, pero vamos a ver que aquí lo humorístico tiene mucho que decir. Vamos a hablar principalmente de paradojas. Algunas paradojas que se dan en el pensamiento de Thanos, pero que curiosamente no lo contradicen, sino que refuerzan sus acciones. La siguiente, porfa. A ver, primera idea, ¿no? Equilibrio del universo mediante el genocidio, bajo la justificación de que los recursos son finitos. Como decía, y es gráfico incluso la idea, aparece Thanos ya al final dentro de una granja. Él asume para sí mismo la función de un pastor, ¿no? Alguien que tiene que cuidar, gestionar, de alguna otra manera, velar por la salubridad del universo. Esto es ya bastante importante, porque él se está asumiendo una posición fundamental dentro del cuidado de la vida. Recordemos que a lo largo de la historia no es la primera vez que aparece algo así. Hitler asumió la responsabilidad de la salud pública de Alemania. Actualmente, si surgen discursos populistas de derecha, tienen también cierto contenido mesiánico, ¿no? Antauro Humala y todas esas cosas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, la siguiente paradoja, ¿no? El genocidio es justo en cuanto es imparcial, sin distinción alguna, bajo el supuesto, o lo que funda esta idea, es de que tal como lo ve Thanos, o tal como ve la vida y la juzga, es que esta no tiene distinción alguna. ¿A qué me refiero? Él usa este criterio de lo gestional de la población
como un criterio de justicia. Dice, ¿saben qué? Vamos a matar a todos y soy justo porque no distingo. No distingo si eres blanco o eres negro, no distingo si tienes plata o eres pobre. Vamos a matarlos a todos por igual. Es decir, la vida aquí no importa en sus cualidades específicas, sino en el puro hecho de existir. Y esto es bastante curioso, porque que se considere la vida en su pura dimensión biológica, en el mero hecho de respirar, por así decirlo, de tener un instinto de autoconservación, se manejaba a partir más o menos del siglo XVIII. No obviamente dentro de discursos bien elaborados, ¿no? Sino dentro de las ciencias. Y hablo específicamente, si quieren un ejemplo bastante práctico, del primer artículo de nuestra Constitución, ¿no? La concepción de la vida, no tienes por qué distinguirte en cuestión de raza, sexo, credo, religión. Entonces, es algo que en realidad va a ir encontrando bastantes ecos. También cabe recordar que esta idea de una vida cualificada en sus distinciones y una vida natural incluso podría remontarse hasta los antiguos griegos. Ellos distinguían entre una bios, una vida en común, que según los griegos era solo posible para ellos, y algo que ellos denominaron zoe, que era una vida común a los animales, a los dioses y a los seres humanos. Ya es una decisión de la vida que para nuestros tiempos ha encontrado una suerte de traducción en distintos discursos que, bueno, quisiera no tocar por ahora porque es bastante problemático. Pasa, siguiente diapositiva, porfa. Ahora quisiera hacer algunas semejanzas entre frases de Thanos y algunas citas célebres del pensamiento político occidental. Leemos la primera frase, bueno, bastante conocida, ¿no? Las decisiones difíciles, requieren voluntades fuertes. Y abajo hay una frase de un jurista alemán del siglo XX, curiosamente nazi, que se reza lo siguiente: soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. El primer elemento en común, la cuestión de la decisión. Vamos a hablar un poco sobre Schmitt. ¿Qué se refiere cuando habla de soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción? ¿No? ¿Qué es soberanía? ¿Qué es estado de excepción? El estado de excepción es aquello que incluso está dentro de las constituciones que usan los gobiernos para restablecer el orden allí donde el Estado de Derecho o el orden público se ha visto mermado, se ha visto dañado. Estos casos de las bambas, del baguazo, de chincheros y todas estas demás luchas sociales, de alguna otra manera, bueno, todos vemos lo que aparece en las noticias, pero si uno se pone a leer El Peruano, ese diario que, bueno, creo que casi nadie lee, allí siempre se publican las resoluciones en las cuales se decreta el estado de excepción. Bueno, en nuestra Constitución aparece como estado de emergencia, pero es casi lo mismo. Ese estado de excepción que básicamente consiste en la suspensión de libertades fundamentales, ¿no? Tales como de asociación, de libre reunión y todo lo demás. Entonces, el gobierno suspende libertades fundamentales dentro de una zona, quita el derecho, suspende la Constitución. ¿Para qué? Para entrar y volver a restablecer el orden, ¿no? Es como si la ley contuviese dentro de sí un factor, digámoslo así, anómico, ¿no? Que está fuera de la ley. ¿Para qué? Para volver a reinsertarse. Ahora, ¿esto por qué es curioso? Porque esto siempre supone un territorio donde aplicarse. He citado algunos ejemplos. El caso de Thanos es peculiar porque él pone a todo el universo en un estado de excepción. Él cree que todo el orden, todo el estado de los recursos en general se ha visto mermado o no está en un equilibrio. Entonces él, como ha asumido el destino histórico de restablecer el orden, declara al universo en estado de excepción, suspende la libertad fundamental que es la vida y se permite asesinarla, se permite aniquilarla. Sé que esta cuestión de la dinámica del estado de excepción y estado de derecho es un poco difícil para entender porque es como una cuestión paradójica, como elementos que son aparentemente opuestos pueden fundamentarse, pero quisiera ilustrarlo con un ejemplo práctico. Hoy estaba caminando por el Mali, por Colón, y estaba a punto de cruzar, ya estaba el semáforo en verde para yo cruzar, y no pude cruzar. ¿Por qué? Porque había una policía de tránsito que me estaba impidiendo el paso, estaba diciendo todavía no cruces, todavía voy a dejar que pasen los carros. Bueno, obviamente, más allá del malestar que presenté, vi curiosamente ejemplificado lo que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Porque lo normal, ¿qué es? Que cuando esté en verde yo cruce, cuando esté en rojo yo pues me quede detenido. Pero ¿qué pasó? Como el tráfico era demasiado fuerte, había demasiados autos, como el equilibrio del tránsito de autos se había visto mermado, se vio necesaria la apelación a un poder fáctico, en este caso la policía de tránsito, para que suspenda el uso de los semáforos y él y ella
pueda efectuarse. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Es como si Thanos fuese un policía de tránsito, pero a nivel universal, y pudiese restablecer nuevamente el orden del universo. Entonces, sé que muchas personas han hablado un poco del malthusianismo y todo ello, ¿no? Que sí, en realidad tiene bastantes ecos, pero en realidad tanto Malthus como otros pensadores, Smith, el propio Schmidt también que acabamos de hablar, se inscriben dentro de un marco más general, que es el marco de la biopolítica. ¿Por qué biopolítica? Porque es la política de la vida en el puro hecho de existir, en el puro hecho de su darse biológico. Entonces, por eso colocaba en un principio del título la soberanía biopolítica. ¿Por qué soberanía? Porque aquel que de una u otra manera se da a sí mismo el poder de decidir sobre los demás es el soberano. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí curiosamente está ya más graficada esta coincidencia, ¿no? Si la vida no se controla, dejará de existir. Así de simple, y abajo una cita de Michel Foucault, que más allá de ser mentado por los marxistas, que los que creen en el marxismo cultural, es un gran filósofo. Dice, el poder de exponer a una población a una muerte general es el en vez del poder de garantizar a otra su existencia. Esto lo vemos graficado claramente cuando Thanos dice, para que pueda haber la abundancia de una población, para que pueda vivir bien, es necesario que otra muera. Y es algo que nosotros quizás no somos tan conscientes porque vivimos dentro de metrópolis, ciudades bien edificadas. Así te quejes de que el corredor rojo se demore, de otra manera tienes una manera de cómo llegar a tu trabajo, ¿no? Pero quizás no nos estamos cuestionando el hecho de que nosotros vivimos dentro del 50% de la población privilegiada, y hay otro porcentaje de la población que, bueno, realmente está luchando por sus tierras, o como en Tumán, en Chiclayo, están luchando contra azucareras que están vulnerando sus derechos. Entonces, quizá esto no lo vemos mucho porque nosotros vivimos dentro del centro, dentro de esa población que vive en abundancia. O sea, nos permitimos comer y si no quieres más el arroz chaufa, que creo que pocos pueden terminar, pues lo dejas ahí y te vas, ¿no? Pero hay gente que realmente esa comida que tú estás botando, pues les caería bastante bien. Entonces, no es algo que quisiera ahora mentárselos como una suerte de conciencia moral, porque es algo que todos podemos cometer, sino que esa cuestión en realidad tiene un profundo trasfondo y que puede ejemplificarse a través de la política. Ahora, algo que quisiera mencionar antes de pasar ya a la parte un poquito más dura, es por qué personajes como Thanos producen fascinación, ¿no? ¿Por qué algunos de nosotros podemos vernos seducidos por esta idea de que efectivamente esto es la justicia? Porque de alguna u otra manera les había mencionado que el estado de excepción permite reordenar, permite de otra manera el paso hacia un nuevo mundo, la transformación hacia un nuevo estado de las cosas o de lo que realmente existe. Y es por eso también que un personaje como del Caballero Oscuro, el Guasón, también producía esa fascinación. Claro que el Guasón... obviamente él quería la excepción permanente, ¿no? Pero quería que no existan nunca más las reglas, y por eso él decía que era el complemento de Batman. ¿Por qué? Sí, me permito hablar de DC Comics, pero bueno, creo que es para explicar un poco la dinámica de cómo va este tema. Batman, ¿qué quería? Hacer el bien, pero no podía ser un policía común y corriente. ¿Por qué? Porque... cito textualmente al teniente Gordon, decía, las instituciones son grilletes. Entonces, para hacer el bien, Batman también tiene que salirse del orden establecido. Entonces, discursos como este van a producir siempre fascinación, siempre que vamos a seguir encapsulados dentro de esta dicotomía: estado de excepción, estado de derecho, estado de excepción y estado de derecho. Y es como si ambas se necesitaran. Toda constitución siempre va a tener que incluir sobre sí una situación en la cual ella se suspenda, y todo estado de excepción siempre, para justificarse, va a tener que ser usado como vía para implantar nuevamente el orden. Ahora sí, bueno, creo que esto ya es parte de lo que les estaba hablando. El desarrollo de las poblaciones privilegiadas se lleva a cabo, bueno, gracias al riesgo de poblaciones periféricas. Bueno, no tengo que decir mucho sobre ello. Es la ejemplificación clara de lo que estaba mencionando. Pasa la siguiente, por favor. Y bueno, ya ahora sí, ya la definición un poco en duro de biopolítica, que es realmente lo que venimos a hablarles y no sobre Thanos. Fue toda una mentira, lo siento. No, mentira. La biopolítica no es más que la forma de administración gubernamental de las poblaciones que se concentra, así como Thanos, no tanto en si lo piensas bien, piensas mal, si rezas todas las noches. No se concentra tanto en eso, sino en el puro hecho de que tú existes, de que tú vivas. Y está pasando actualmente. Quizás no lo vemos porque, como les menciono,
somos parte de ese 50% de la población privilegiada. Y al fin y al cabo quizá no importen los números, porque la muerte de una persona no es una estadística, ¿no? A alguien le duele, tiene una madre, tiene unos hijos también. Entonces, quizá es momento de redefinir nuestros conceptos de qué es lo que entendemos por justicia, porque muchas veces dicen, sí, Thanos está bien que haya matado gente, por eso lo otro, pero es fácil decirlo, ¿no? Pero otra cosa es vivenciarlo. Y antes de finalizar, quisiera resaltar dos cosas. La primera, bueno, creo que nada más que destacar los profundos nexos entre política y una película aparentemente comercial. Había muchos detractores sobre este evento y voy a pedirte un par de minutos para hablar sobre esto. Había muchos detractores sobre este evento porque decían, ¿qué van a ver en esa película? ¿No? La filosofía, ¿cómo se va a concentrar en eso? Pero en realidad a veces absurdo no es el objeto de estudio, sino la forma en cómo se está mirando, ¿no? Si tú crees que filosofía y reflexionar es citar en griego o en alemán a gente que ya murió hace 200 años, bueno, esto es tu asunto, pues, ¿no? Pero a veces es como si la filosofía fuese un cuchillo que se va afilando, pero lamentablemente los que tienen el cuchillo nunca cortan nada. Bueno, ese era el primer asunto. Y el segundo, bueno, he puesto dos memes, ¿no? Creo que es bastante palpable, pero aquí lo gracioso no es tanto este uso o traer a colación elementos aparentemente dispares, ¿no? ¿Qué hace Velasco acá? ¿Qué hacía la revista Atalaya? Quizá eso no sea lo gracioso, sino lo gracioso lo gracioso es quizá el hecho de que esas cuestiones aparentemente dispares terminen siendo similares. ¿Velasco no fue acaso un dictador? Sé que yo también lo amo, o sea, pero gracias a eso pues estoy acá, ¿no? Pero ¿acaso no recurrió también a estos elementos del estado de excepción y el estado de derecho, no dio un golpe de estado? O ya para hablar un poco de la revista Atalaya, ¿acaso Thanos no asumió sobre sí realmente esta función de Dios para decidir sobre la vida? Hay bastantes cosas en común en este asunto, que realmente lo gracioso es eso, lo irónico es eso, que toda la realidad esté tan conectada y nosotros simplemente pues vemos cada cosa separada. Y creo que realmente, como diría Heráclito, el que realmente filosofa no es aquel que vive en su mundo, sino que aquel que logra ver lo común en todo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decirles. Espero sus preguntas para dialogar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. La verdad es que nos ha expuesto puntos quizás un poco álgidos para algunos, esto de la delimitación entre lo correcto y lo incorrecto. Algo que quisiera quizás como complemento a lo que ha dicho Martín y relacionando con esto que ha aparecido aquí Velasco, es que ciertamente cuando una población está en crisis, o bueno, la sociedad está en crisis, ciertamente es más proclive a tener gobiernos dictatoriales. Es una especie de correlación, haciendo quizás énfasis en lo que hace Thanos, detecta una crisis en el universo porque bueno, los bienes son finitos. Entonces, ante esa crisis que él ha detectado, la mano firme que él considera, bueno, su voluntad, es la que haría en todo caso justicia para mejorar todo este sistema. Y también Martín ha expuesto algo muy importante, es el hecho de quitar ese estigma que a veces tienen los estudiantes de filosofía, que solamente ellos deben de reflexionar, ellos como que son los mejores preparados para un espíritu crítico ante la sociedad. Y no, este conversatorio lo que quiere hacer es sacar ese estigma y convencerlos a todos nosotros como filosofía viva, ante todos los presentes, de que nosotros podemos hacer eso, de que, no sé, sin importar el género, estrato social, o quizás otras cosas que a veces nos separan, la reflexión no tiene nada que ver con eso. Uno puede reflexionar sin distinción de ninguna cosa, ¿sí? Ahora seguimos con Yamil Yataco. Hola. Primero les quería agradecer por su asistencia y también por la paciencia, y también por el interés de tocar estos temas que a veces, incluso no, como tuvimos algunas publicaciones en las páginas, en el fanpage y en el evento, que decían sobre cómo van a reflexionar sobre una película así, ¿no? Yo creo que ahí parte la misión de Filosofía Viva. Nosotros creemos que cualquiera puede reflexionar.
y no solamente criticar. Hay una radio, que ya saben cuál es, que dice tu opinión importa, ¿no? Pero, o sea, tu opinión importa, está bien, pero sin reflexión no aporta mucho. Entonces, nosotros estamos seguros de que a partir de la reflexión de temas cotidianos se puede sacar mucho provecho. Y ya para entrar a mi tema, quiero primero plantearles 3 cosas que va a servir primero para delimitar mi participación y para explicarles un poco lo que voy a hacer, porque análisis de discurso suena como un poco pomposo y de repente es un poco más simple de lo que suena. Primero, ¿por qué reflexionar sobre esta película? No sé si recuerdan, y se los vuelvo a comentar, yo estoy estudiando comunicación social, por ello mis referencias van a ser de comunicólogos o de sociólogos o de algún otro especialista en humanidades. ¿Por qué reflexionar de esta película? El cine, como metáfora, es una herramienta muy potente. O sea, trae a discusión la realidad a través de símbolos y signos. Y esta película en particular trae un problema real, que como ya lo dijo Martín y Nicolás, es la sobrepoblación y los recursos limitados. Ahora, aquí cabe acotar algunas cifras que justifican el por qué nosotros estamos aquí sentados y ustedes escuchando. Que es que, por ejemplo, las demandas de la humanidad son un 50% más de lo que la naturaleza puede generar. Es decir, que nosotros estamos deforestando mucho más rápido que el tiempo que se demoran los árboles en crecer, por ejemplo. Y así, en otras prácticas que la humanidad tiene y que está acabando con nuestro planeta y sus recursos naturales. Este término que se utiliza es la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es el espacio que tiene la humanidad para abastecerse de sus recursos. Entonces, si esa huella ecológica crece mucho más rápido que los recursos o la producción de recursos naturales, sí hay un problema. O como diría Thanos, hay un desequilibrio, ¿no? La segunda aclaración es sobre limitar la película. Y eso también deviene de algunos otros comentarios en el evento que nos decían, bueno, ustedes están viendo la película, pero ¿por qué no analizan el cómic? Yo creo que sí se podría analizar el cómic, solo que las motivaciones son distintas, ¿no? Seguramente ustedes conocen mucho más el cómic, alguno de los que está aquí, y habla sobre Thanos y una fascinación hasta un enamoramiento por la muerte. Yo creo que es interesante, de hecho, si me preguntan, yo creo que también se podría hacer otro conversatorio de ello, pero hay un tema un poco más real y más cercano, ¿no? Que es la trama que nos presenta la película, que tiene motivaciones distintas, con bases axiológicas, filosóficas y hasta se puede abordar desde la economía. Ahora, ¿por qué hacerlo? Porque ya se ha visto personas que tienen este discurso. En un momento voy a pasar a citar algunas, pero como también Martín ha mostrado, o sea, hay una analogía entre las frases que dice Thanos y las frases que dicen nuestros políticos en la actualidad, ¿no? Incluso las de nuestro país. Y por último punto, ¿qué es un comunicador social acá? Digamos, una de las bases de filosofía viva es que cualquiera puede reflexionar. No solamente un filósofo como Martín, y ni siquiera alguien que esté ligado a la academia. O sea, cualquiera puede reflexionar. Cualquiera que vaya al cine, o sea, una pareja que va al cine y sale discutiendo, oye, pero si yo tuviera el guantelete no desaparecería, ¿no? Y se ponen a hablar de estos temas. Eso es lo bonito, que el cine te da pie para la reflexión. Y lo que yo voy a hacer a continuación es, como ya les comenté, un análisis de discurso. Yo he tomado algunas referencias sobre un especialista en esto, que es Van Dijk. Y también, si es que alcanza el tiempo, voy a explicarles un poco de la economía del bienestar, pero ya se los iré contando en un momento. ¿Qué es el discurso? ¿O qué es analizar el discurso? Es develar el sentido del expuesto. Van Dijk, que es un lingüista holandés, tiene un libro sobre población, poder y desigualdad. Y en él nos habla de cómo los discursos de los políticos en Latinoamérica utilizan mucho de estas artimañas para tener un discurso populista, por ejemplo, y ganar votos. En nuestro país se ve a diario, de hecho. Si es que uno revisa las noticias, se va a dar cuenta, por ejemplo, cuál es el discurso de el comercio y cuál es el discurso de la república. O sea, cada uno tiene una línea que se puede delimitar bastante bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de Thanos? Si las referencias que yo estoy dando es de políticos con intenciones por detrás, ¿no? O sea, es como una persona que tiene malas intenciones, pero que te habla bonito para que votes por él.
Y cualquiera me podría decir, ya, pero Thanos no es que sea una mala persona. Está bien, ahí viene una cuestión sobre la ideología de Thanos, pero no es que hayan solamente receptores pasivos en la película. ¿Por qué? O sea, podríamos decir dos cosas. Uno, que por ejemplo Thanos tiene secuaces y hay personas que sí, digamos, están de acuerdo con su ideología, pero en la realidad, y eso es lo interesante, la película salta a la realidad y hay algunas personas que simpatizan. No sé, les cuento una experiencia. Compartieron mi foto en el evento y un tío, que es esos tíos que comentan con imágenes de Piolín y todo, escribe, qué bien, sobrino, ojalá Thanos vaya al Congreso y ponga equilibrio, ¿no? O sea, él está de acuerdo con un genocidio en la mitad del Congreso. Y eso es importante porque seguramente es una reflexión a partir de lo que vio en la película. Y es importante porque, o sea, ese discurso ya lo han tocado diferentes personas. Ahora, ya para justificar un poquito más de por qué Thanos tiene una base argumentativa cuestionable, eso es, digamos, eso es ineludible, porque nadie puede hablar ahorita de genocidio cuando tenemos derechos humanos, tenemos instituciones macro y tenemos constitución política, al menos la nuestra, que defiende la vida, por sobre todo. Pero sus motivaciones sí dan pie a la reflexión. Ahora, yo les he traído aquí algunas frases de la película, como por ejemplo estas que dice, asesinaste a medio planeta y es un precio muy pequeño para la salvación. En el análisis de discurso que hace Van Dijk, por ejemplo, él habla sobre algunos recursos que tienen los políticos para que suene bonito lo que dicen, pero hay un trasfondo. Por ejemplo, esto tiene un trasfondo medio maquiavélico, que es como, o sea, por cumplir mi fin, o sea, yo estoy dispuesto hasta de sacrificar a mi hija, ¿no? Pobre Gamora. Y, por ejemplo, estas dos ideas nos trae a la cabeza esta idea de no tengo nada contra ellos. Y es una suerte de justificación para decir que hay algo más importante que tu vida y que por eso lo estoy haciendo yo, ¿no? Siguiente. Ahora estas frases que dice, yo te salvé, genocidio, a eso le digo piedad. Tu planeta estaba al borde del colapso y yo fui quien lo evitó. Y por último, veré el amanecer de un universo agradecido. Otro recurso que analiza Van Dijk es la forma de autopresentación positiva. Eso lo vemos, por ejemplo, eso lo vemos a diario en realidad, incluso en la Biblia, ¿no? Como decía Martín, Thanos tiene como una suerte de imagen mesiánica y que habla de una superioridad de entender el mundo que no todos lo hacen. Es decir, yo soy superior a ti porque entiendo cómo funciona el equilibrio y aunque tengas opiniones distintas, pues igual te voy a desaparecer, ¿no? Ahí podemos ver este tipo de discurso en diferentes situaciones. Por ejemplo, revisando encontré uno de los casos más polémicos, es reciente de hecho, cuando Tony Blair, el primer ministro pasado de Inglaterra, dijo un discurso justificando la invasión junto a Estados Unidos a Irak, ¿no? Y él, por ejemplo, utilizaba esto de nuestra nación está acorde con los principios de la libertad y de la tranquilidad y la paz social. Y a través de ese discurso justificaba el genocidio de muchas personas en Irak, no solamente hombres que combaten, sino personas civiles como niños, abuelos, mujeres, etc. Incluso en nuestro país, ¿no? No sé si recuerdan el caso de Bagua. En Bagua algunos indígenas, como así lo llamaron los medios, protestaron porque no se les había hecho la consulta previa para poner una mina donde ellos vivían. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Primero los tildaron de indígenas y todas sus notas, ustedes pueden ver, indígenas, atacaron con flechas, hubo muerte por parte de subversivos, y no se les da un tratamiento correcto a las noticias para ver por qué pasa eso, ¿no? O sea, no se analiza cuáles son las justificaciones de estos indígenas. Incluso nuestro presidente pues dijo estos ciudadanos de otra categoría, si no me equivoco, o sea, no sé si recuerdan, Alan García y sus patinadas. Y es así, o sea, es que ningún político se salva de utilizar estos discursos. Ahora, si pasamos a la siguiente. Soy el único que tiene la voluntad de hacer algo.
la balanza universal se está equilibrando gracias a su sacrificio. Otro recurso es la polarización ideológica, que es hablar como nosotros y ellos. Thanos hablaba, como ya les dije, de él superior porque entendía mejor cómo funcionaba el equilibrio del mundo y que por eso tenía el poder de, digamos, llevar ese equilibrio matando a la mitad del universo. Un ejemplo más cercano es lo que pasó, por ejemplo, en Chile, cuando los políticos trataban de ellos como los mapuche y solamente hablaban de los mapuche, hicieron alboroto, los mapuches se rebelaron y no hablaban de ellos como personas. Aunque no lo crean, ese solo hecho de, digamos, tildarlos a todos y generalizarlos es una desventaja para alguien que pueda, digamos, encontrar espacios para hablar de su movilización, ¿no? Lo que hace la mayoría de medios y lo que hizo la mayoría de medios en este caso es que no se les dio la palabra para ver por qué ellos estaban actuando así. Y es uno de los recursos más utilizados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, como les comentó Nicolás, yo estuve en el círculo de debate de la universidad y lo que nosotros hacemos es como analizar lo que dice el oponente para encontrar los errores, ¿ya? Y, Dios, a veces los grabamos para volverlos a escuchar y encontrar cuál es el error en todo su discurso. Y encontramos falacias. Entonces, dentro del discurso de Thanos, de hecho, se pueden encontrar algunas falacias, como por ejemplo la reducción a un solo actor, que nos habla sobre cuando Thanos nos engloba a todos y habla de todas las civilizaciones que están destinadas a que se extingan, cuando hay otras poblaciones que en verdad sí hay tecnología. Tony Stark tiene, creo, hasta la tecnología para construir su traje de una casaca. Entonces, sí. ¿Cómo? Nanotecnología, exacto. Entonces, ya ves, ustedes son más enterados que yo en ese aspecto. O sea, existe la tecnología, pero Thanos nos engloba a todos, ¿no? Nos dice, ustedes no lo entienden, y aunque tengan la tecnología, algunas sociedades o civilizaciones son parte del equilibrio. Entonces, chao, ¿no? La otra, el argumento a silentio, que es lo que les comenté hace un momento, ¿no? No se les da la oportunidad para hablar. De hecho, Thanos, no recuerdo yo, al menos en la película, no sé si alguien me puede sacar de dudas, que le pregunta a alguien el por qué no quiere morir o si tiene alguna otra solución, ¿no? O sea, Thanos tiene su discurso y porque él cree que está bien, o sea, puede hacer lo que quiera, ¿no? Incluso hasta matar a la mitad del universo. La otra es generalización apresurada, que nos habla sobre esta... no sé si recuerdan el momento en que Thanos le explica a... no recuerdo quién, pero habla sobre su planeta Titán y dice, lo que pasó en Titán va a pasar a todas las civilizaciones. Y eso, perdóname. Doctor Strange. Dios, mejor que venga a dar la ponencia. Ya ves, está genial, porque... Qué bueno que lo recuerden, porque Thanos, por ejemplo, utiliza esa analogía de lo que pasó con mi planeta va a pasar en todos y por eso yo les estoy dando la salvación, ¿no? Y la última es la pendiente resbaladiza, que nos habla sobre... no hay una justificación entre el acabar recursos y la extinción, ¿no? Como como ya me ayudaron acá, existe la nanotecnología y existen otras posibilidades. De hecho, existen otros caminos, no necesariamente el genocidio, pero que no se toca, o al menos Thanos no lo toca, ¿no? Y la última. Aquí sí, bueno, espero tener un poco más de tiempo en la contestación de preguntas, o si tienen alguna duda, pero esta creo que da un poco más para hablar y explayarme, ¿no? Que es un cálculo muy simple, el universo es finito, sus recursos son finitos, si la vida no se controla, la vida deja de existir. Y acá hay una suerte de simplificación del problema, ¿ya? Y es por eso que muchas personas lo relacionan a Malthus. Yo diría que no es malthusianismo lo de Thanos. Hay una gran diferencia porque, por ejemplo, Malthus hablaba de que hay fuerzas naturales que equilibran el universo, como por ejemplo el hambre, las enfermedades, etc. Entonces, eso ya no se ve ahora. ¿Ya? Ahora tenemos medicamentos, digamos, la desigualdad entre la economía en una población se ha vuelto un poco más estrecha y ya una persona pues, puede vivir más. Entonces, Malthus no se tuvo que enfrentar a los medicamentos que salven a millones de personas
o a los alimentos que incluso se pueden hacer por otra tecnología, no necesariamente cosechar. Y por eso yo diría que no, Thanos no es maltusiano, aunque en redes y en otros, y de hecho me lo pueden refutar, en otros círculos se diga eso, ¿no? Ya acabó mi tiempo, pero si tienen alguna duda y sobre respecto a el otro tema que yo iba a tocar sobre economía del bienestar, que es un poco una alternativa a lo que pudo hacer Thanos, me la pueden y nos la pueden consultar en el momento de las preguntas. Y por último, recordarles que este espacio no es un espacio para una reflexión unidireccional. O sea, nosotros como panelistas lo que estamos haciendo es dar pie para que ustedes puedan reflexionar y si tienen algún comentario, alguna duda, crítica, pues nos la digan, ¿no? Y acá todo ponernos todos a discutir. Gracias. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Mientras Yamir desarrollaba su tema, me hizo recordar algo que leí en los comentarios, que era relacionado con, un comentario de una persona, ¿no? Si Thanos ha tenido tanto poder con todas las gemas, ¿por qué utilizar al azar para eliminar a los demás? Si ciertamente, en teoría, ¿no? Puede eliminar a personas buenas y a personas malas. Entonces, el azar, como método de justicia, podría resultar quizás no la mejor forma para realizar ese acto. Entonces la respuesta hacia eso es muy sencillo. Si nosotros, digamos, si Thanos quisiera eliminar solamente a las personas malas, estaríamos recayendo a que tiene un esquema moral predefinido, un esquema ético. Entonces, ¿qué tal si, solo en el planeta Tierra tenemos un marco moral muy variable? O un marco ético relacionado a las normas, las leyes. Cada cultura tiene su propia concepción de lo que considera bueno, de lo que considera malo. Entonces, si solo en el planeta Tierra hay esa variación de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, wow, son un montón de universos. Bueno, claro, son un montón de planetas y cada uno con diferentes culturas. Entonces, realmente se podría hacer un balance entre matar a todas las personas buenas de determinada cultura. O sea, realmente se podría hacer eso. O sea, si yo elijo un parámetro, o sea, extrapolando un poco esto, si yo elijo un parámetro entre lo bueno y lo malo, definitivamente yo estaría, por ejemplo, haciendo lo bueno, pero para otras culturas estaría haciendo lo malo. Entonces, es por eso que porque lo leí en un comentario, que por qué utilizaba el azar como método de justicia, porque no es tan justo. Es por eso, porque el sistema moral, el sistema ético varía según las culturas y solo en el planeta Tierra hay diversos. Además de ello, no quisiera tomar mucho tiempo, pero algunos plantean de que esto que hace Thanos es un poco utópico y a veces yo me pongo a reflexionar sobre lo que pasa en la Tierra y lo que le estaba explicando Yamir. Está previsto más o menos que en 40 o 50 años se van a acabar los recursos hídricos y muchos recursos en realidad, pero principalmente Entonces no sabemos cómo van a actuar las diferentes naciones para poder subsistir. Quizás se creen mecanismos, quién sabe, ¿no? Bueno, seguimos con Ariana. Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿No? Tienes que prenderlo. Listo, ahora sí. Mi punto aquí va a ser como un punto totalmente de fan y también no tanto crítica, ¿no? Les cuento de mi experiencia de hace un año atrás, casi un año atrás que se estrenó la primera parte de Infinity War. Salí de la sala llorando, de verdad, porque desaparecieron a todos mis héroes favoritos desde que tenía 10, 8 años. No me explicaba por qué. ¿Por qué? O sea, es como que todo el mundo lo decimos cuando muere un familiar o muere alguien muy querido de nosotros. ¿Por qué? ¿Pero por qué el destino hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Ya, yo en ese punto me sentí igual. Thanos, no debió, desaparecer tanta gente buena, ¿no? Si yo tuviese el guantelete del infinito, créanme que ahorita medios políticos, casi todos los políticos estuviesen desaparecidos, ¿no?
algo lo que también decía acá con mi partner era de que todo el mundo, la gran mayoría que hemos escuchado comentarios en la página, entre los miembros del club, era de que, oye, pucha, si también tuviese el guante, también, o utilizaría tal gema, podría alterar la realidad, ¿no? Entonces, decíamos, teníamos varias teorías, tenemos varias teorías, incluso nos esperan muchas cosas en lo que va a venir en esta nueva película. Cuando me invitaron a la charla sobre Thanos, uno siempre se pregunta el por qué Thanos, y la pregunta creo que sería, ¿qué es Thanos? Como lo diría Drax, ¿no? Y es una pregunta inteligente realmente, porque ¿por qué estudiamos a Thanos? Como han criticado seguramente por las redes sociales, porque cuando hablamos de filosofía, estamos en la San Marcos, Facultad de Letras, vamos a hablar de Thanos, de los Avengers, de los cómics. ¿Qué es esto? Hemos bajado el nivel. Tú puedes analizar, por ejemplo, a Gregorio Samsa, de Metamorfosis, de Frank Kafka. Ese es serio. Puedes sacar el perfil psicológico de un personaje literario, pero de Thanos, incluso el anfitrión ha dicho, ¿por qué vamos a analizar el personaje de la película y no del cómic? Porque el del cómic mata nada más, no hace más nada. Pero eso es mentira, porque los elementos, los conceptos que se están viendo en la película son de un trabajo que se ha hecho en los cómics. Entonces la pregunta es, ¿qué es un cómic? Un cómic es una expresión artística, es una expresión humana, es una expresión social. Tú puedes ver década a década cómo va avanzando o cómo va evolucionando, por ejemplo, las artes plásticas, puedes ver evolucionando cómo van las artes escénicas, el cine y los cómics también. Por ejemplo, Capitán América, creado en 1941. ¿Por qué se creó el personaje? Por Joyce Simon y Jack Kirby. Porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, 39 al 45. Obedece a un contexto histórico-cultural, un personaje. Propaganda, nacionalista, es verdad, pero es una expresión social que se vive en esa época. ¿Por qué se crean los Cuatro Fantásticos? Porque un cómics, por ejemplo, lo podemos ver desde varios puntos de vista. Tiene varias capas. Los Cuatro Fantásticos peleándose con el monstruo. Spider-Man peleándose con el monstruo. Pero puedes decir a qué se obedece una creación. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos obedece a una creación debido al contexto histórico-cultural que se estaba viviendo, por ejemplo, lo que es la carrera espacial, la Guerra Fría. Entonces, podemos abordar los cómics de muchas maneras, desde muchas capas. Las peleas para los niños, la parte como expresión cultural para los que nos interesa analizar un cómics. Y César, disculpa que te corte, y no te olvides de los X-Men que salieron en plena revolución sobre el LGTB, relaciones interraciales. Sí, el átomo. Y todo eso, ¿no? O sea, en lo que es Marvel en general, es como ya meten actualmente la revolución social. O sea, ya podemos ver personajes LGTB, personajes como Miss Marvel, que es afgana, ¿no? En Medio Oriente, una inmigrante en Estados Unidos sufriendo discriminación y todas esas cosas. Toda esa inclusión social, ¿no? Ya se está viviendo. Incluso en la misma película de Infinity, ¿no? O sea, es realmente increíble toda la revolución en estos 10 años del MCU. Sí, y entonces, como dice Ariana, cada contexto, cada década se va reflejando en los cómics de una forma completamente diferente. Ustedes pueden leer, por ejemplo, un cómic actual y van a ver cómo hay un tema de reivindicación de la mujer. Los Cuatro Fantásticos, donde iniciaba, había quedado en los años 60, por ejemplo. Los Cuatro Fantásticos, ustedes recordarán quiénes son. Reed Richards, el hombre elástico, el líder, el inteligente, el millonario. La Mole, el amigo, The Thing, el fortachón, el fuerte.
Storm, el Playboy, poderes sin igual, vuela, y la mujer, ¿qué hace? Se vuelve invisible. Invisible. Es lo Nadie la único, nota. nada más. Años 60. Y esposa de Reed Richards. Exacto. Pero recuerden, noviembre del 61, Cuatro Fantásticos. Así era el concepto de la mujer, pero era de los años 40, de los años 50, de los años 30. Pero estamos hablando de los años 60, donde están los Rolling Stones, están los Beatles, está el Che Guevara, están las grandes revoluciones sociales, está Malcolm X, está Luther King, Kennedy, muchos cambios sociales y, por supuesto, estas expresiones culturales no iban a permitirse. Es que los cómics no importa, es que sí importan los cómics, porque son expresiones culturales. Se mandó cartas a Marvel, al día de hoy, Sue Richard ya no solamente es el adorno, es la mujer que se vuelve invisible, sino es el líder, es la que tiene más poderes. Cambian los conceptos, cambian sumamente los conceptos. Como Ariana dijo, ahora es muy fácil ver, por ejemplo, películas como Star Wars, Rogue One, donde el personaje principal es una mujer. Es una mujer. Y lidera toda una revolución. Claro, estamos viendo, por ejemplo, Capitán Marvel, también como personaje central en el universo Marvel, donde no había una mujer que imperaba en el universo cinematográfico de Marvel. Y así vamos viendo, por ejemplo, ella también hablaba del LGTB. Marvel en los años, en el 92, en el 70, en los 80 sobre todo, cuando se comenzó a proliferar el tema del mal llamada, por ejemplo, cáncer gay, ¿no?, al SIDA, Marvel sacó adelante varias historias al respecto para concientizar a la gente que el VIH no tenía nada que ver con el tema del homosexualismo. Grandes historias como personajes North Star, y que posiblemente pronto va a haber una película. Los años 80, los años 70, con la explosión de lo que es la Black Exploitation, con lo que es el Kung Fu, Marvel va sacando personajes que van de acuerdo a la época, y cada una con una interpretación. Estoy seguro que muchos jóvenes acá han leído la Civil War. ¿Por qué se originó la Civil War? Los superhéroes peleándose entre ellos, como en la película. Pero ¿qué pasó en el mundo cuando ocurrió la Civil War? Estamos hablando del 2005-2006. Se estaba sacando la ley Patriot en Estados Unidos. ¿Qué es la ley Patriot? Obedece a unas leyes que restringen las libertades constitucionales de los ciudadanos debido al 11 de septiembre. Marvel lo que sacó es, vamos a restringir los derechos constitucionales de los superhéroes. Varios simbolismos, varios conceptos, protestas escondidas están en los cómics. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Thanos? Pues Thanos obedece a las ideas, a la idiosincrasia de su creador, Jim Starlin. Thanos fue creado en el 72, gracias a Jim Starlin, pero ¿quién era Jim Starlin? Jim Starlin vivió bajo un contexto, porque de acá van a venir las ideas de un personaje nihilista, con un personaje con varios elementos malthusianistas, mesiánicos para lo que es Thanos. Jim Starlin contaba que cuando él creó a Thanos, él utilizaba mucho el LSD, alucinógenos, ¿no? Porque incluso estaba en la guerra. Sí, él había participado en Vietnam. Años 70. ¿Qué pasó en los años 70? Estamos viendo la desgracia de Vietnam y cómo varios conceptos sobre heroísmo en Estados Unidos, sobre el liderazgo que ellos imperaban, se iba desmoronando. La fe, el espíritu, el rompimiento de toda esa ideología americana se iba desmoronando con el fracaso de Vietnam. Claro, era como una posguerra, sí. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. La crisis en el gobierno americano con Nixon, por ejemplo, también. En esa época, en los años 70, ya se estaba postulando, gracias al Grupo Roma, lo que vendría a ser la escasez de los alimentos se señalaba que existe recursos limitados, finitos, para necesidades ilimitadas, lo que Malthus había hecho ya en el siglo XIX. Y se lo llamó obviamente al Grupo Roma como el neo-malthusianismo. Estos elementos van a ser recogidos por Starlin, pero para Thanos, pero no solamente estos elementos, sino que muchos más. Porque, por ejemplo, como él estaba bajo el tema del estrés, en el tema del trabajo, y comenzó a trabajar en Marvel, él decía que utilizaba bastante drogas para poder dibujar, para poder crear.
él ya tenía varios conceptos en su cabeza, debido a las charlas psicológicas que iba, porque él sufría de mucha ira, Jim Starlin. En ese momento, ya los conceptos freudianos de lo que vendría a ser Thanatos, la muerte, y Eros, lo que es el amor, ya estaban surgiendo en su cabeza para crear el personaje. Claro. Cuando alguien dice, pero Thanos es una copia de Darkseid, una creación de Jack Kirby, no necesariamente, ese es el concepto, digamos la imagen, pero el concepto es propio de Jim Starlin. Claro, hablando ya netamente de personaje de Thanos, Thanos, ¿por qué actúa así? Todos dirán, ¿por qué las personas no actúan así? ¿Por qué? Porque están locas o porque simplemente un día dijo, oye, voy a matar a todo el mundo y listo. Para saber más a fondo el personaje, también tiene un perfil psicológico. Todos los superhéroes, ya sean, y también villanos, tienen un trasfondo, como nosotros. Entonces, Thanos desde muy pequeño, con una enfermedad genética, sufrió bastante discriminación por parte de su familia, en su sociedad en la que él vivía, en su planeta, en Titán. Entonces, eso lo golpeó mucho de pequeño. En su adolescencia se hizo modificaciones corporales, como en la película hemos visto que tiene unas facciones muy toscas, es una masa color púrpura. Entonces, es eso, ¿no? Incluso ya viendo en un tema así un poco no sé si llamarlo filosófico o psicológico, a veces, bueno, creo en algunas cosas me he visto reflejada, pucha, a veces no me acepto tal y como soy y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Thanos. Thanos sufrió, no lo quiero justificar, ojo, pero detrás de este personaje sufrió mucho desde muy pequeño, modificaciones corporales para ser aceptado por su sociedad, pero incluso hasta ahí nada, seguía siendo feo, se burlaban de él. Tenía a su hermano Eros, lo que estaba hablando César, que era bellísimo, guapo, y él no, o sea, él era el patito feo y ahí comenzó a maquinar todas estas ideas, ¿no? Sí, y como decía Ariana sobre el tema de Eros, y es verdad, cada personaje tiene diferentes capas y uno lo puede buscar si a uno le interesa. Es obvio que Jim Starlin conocía sobre varios conceptos freudianos, por ejemplo, lo que es el Eros, lo que es Thanatos, y de ahí sacar de Thanatos a Thanos. Thanos como el avatar de la muerte, pero Eros no solamente desde un punto de vista sexual, porque tampoco es así, sino desde un punto de vista de creación, creativo, algo más positivo, y la muerte, lo que vendría a ser Thanatos, como el pesimismo, como el orden, restricciones, y que vendrían a ser, como dice Freud, compulsiones que te van de alguna forma guiando en el resto de tu vida. Jim Starlin va a utilizar estos elementos para crear personajes como Thanos, que es el avatar de la muerte, y su hermano Eros, que finalmente va a ser llevado a los cómics en el número 55 de Iron Man, pero en ese momento Roy Thomas le dice, está bien tus conceptos, está bien tus ideas, pero necesitamos este personaje vender. Lo puedes creer, porque él cuando él hace el concepto se estaba basando en personajes de Jack Kirby, el creador de Thor, del Capitán América, de Iron Man, de Hulk, de varios personajes, y se basa mucho en Metron, hasta que Roy Thomas, el jefe editor, le dice, ¿sabes qué? Algo más grande, tipo Darkseid, que también es una creación de Jack Kirby, que había trabajado en Marvel por muchos años, y es así como finalmente crece este personaje. Este personaje finalmente va a tener su perfil, va a tener sus propias motivaciones, que son muy nihilistas. ¿Pero qué es el nihilismo? Es el apartamiento de ciertos estándares de conductas morales, pero que finalmente van a motivar a que tú mismo sigas tus propias convicciones, tus propias creencias en base a tu experiencia. Y es lo que hace Thanos. Por ejemplo, la película que hemos visto en la pantalla grande todos, es un reflejo de lo que Starlin había escrito ya en El Guante del Infinito, en La Guerra del Infinito, en La Cruzada del Infinito, pero el personaje se va desarrollando ya más con el tiempo. Thanos Epifanía, Thanos Samaritano, Annihilation. Estamos hablando de más de 50 años de historia de un personaje.
volvemos al tema de Gregorio Samsa. Tú puedes analizar el libro, su perfil psicológico de este personaje, pero estamos hablando de un personaje como Thanos que tiene más de 50 años de historia. Y que tú puedes ver sus motivaciones, cuáles son sus pensamientos, y por eso estamos acá. Como una excusa para poder hablar de los temas que siempre nos encantan. Tú puedes hablar, por ejemplo, de Spider-Man, que si se pelea con el lagarto, si no se pelea con el lagarto, pero también puedes abordar el tema de la culpa. ¿Hasta dónde Spider-Man siente responsabilidad? Todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero ¿hasta dónde él es responsable? Él suele decir, donde yo voy hay muertes. Es todo un tema de análisis. Thanos, por ejemplo, cuando en Jim Starlin escribe lo que vendría a ser el guante del infinito, hay una cuestión importante. Dicen que hay un desequilibrio universal por la escasez de recursos. Y es donde Thanos, bajo otras motivaciones, decide acabar con ese desequilibrio. Porque hay otro elemento que sí lo han tocado ustedes, lo que es la pasión a la muerte. Recuerden ustedes Avenger 2012, al final de la película, en el postcrédito, cuando sus camaradas de Thanos le dicen, ir a la Tierra es coquetear con la muerte. Y él sonríe. Y él sonríe. Sí. ¿Por qué razón? Porque hay otro elemento más que se va a introducir en el personaje de Thanos, la pasión por la muerte. Yo siempre digo, el día en que Thanos, en el día en que la muerte le haga caso a Thanos, ¿qué va a pasar? Va a morir. Se muere. Entonces, es un ser también- insatisfecho. Es, o sea, otro rasgo también psicológico que se le puede analizar. ¿Por qué él ama la muerte? ¿Por qué él quiere buscar la paz siempre? Porque él ve la muerte como sinónimo de la paz. Tú puedes analizar el cómic de Thanos y decir, está enamorado de la muerte, está con su capucha, es una chica. Es la forma más trivial, más plana de analizar un cómic. Pero uno puede decir cuál es el sentido que mira Thanos en la muerte. En la muerte desde un punto de vista alegórico o la muerte desde un punto de vista como un ser real y existente. Pero si bien es cierto, Thanos no tiene una habilidad así inmensa, o sea, importante. Simplemente es un manipulador y quiere conquistar mundos y destruirlos. Eso literalmente es Thanos, o sea, no tiene un poder especial. El único poder que tiene es el guantelete del infinito y las gemas. Y eso no le hace nada especial. Y sus ideas, que es lo más peligroso, porque cuando si estamos hablando que es un personaje nihilista, que él mismo va a establecer cuáles son los límites de su moralidad, ¿qué estamos hablando? De un personaje con demasiado poder y él es el que va a decidir, voy a eliminar el 50% de la vida del universo. ¿Por qué no el 20%? ¿Por qué no el 10%? No, el 50% está bien. Pero claro, yo no, ustedes sí, yo decido por ustedes. Y además es un personaje mesiánico, porque cuando el Doctor Extraño en la película le dice, perfecto, eres un Mesías, y él le dice, no, soy un sobreviviente, le engaña. Porque él se siente el Mesías, él se siente el Salvador, él se siente que él es el único capaz de hacer lo que otros no pueden hacer. Eso es mi parte. Muchas gracias, César, Ariana. Antes de explicar cómo va a constar la ronda de preguntas, quisiera dejar para una posible pregunta el hecho de que ¿por qué si Thanos tenía todas las gemas simplemente no creó más recursos y para qué matar tanta gente si tiene tanto poder? Bueno, probablemente alguno de ustedes lo pregunte. La dinámica va a ser la siguiente. En la primera ronda de preguntas van a ser 2 preguntas por cada ponente. En este caso vamos a comenzar por Martín Córdoba. Así que si hay algún interesado en plantearle preguntas a Martín, por favor, a ver, ¿quién desearía hacerle una pregunta a Martín? Que alce su mano. Sí, joven, al joven de allá, por favor. Nicolás, ¿voy a responder a nivel dado o todo así? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, Sí, ya, sí. primero, buenas noches. Bueno, estaba escuchando la ponencia, me parece interesante primeramente, felicitaciones a todos.
Y bueno, también he estado comparando mucho lo que es la película con las frases, el análisis y lo que pasa en la vida diaria, en la sociedad, ¿no? Y mi pregunta sería si la economía y la industria, o en este caso la ciencia, tendría que ver mucho con la destrucción de la humanidad, ya que se ven muchos casos en que, por ejemplo, la industria junto a la economía vela mucho por sus intereses, sus ganancias, en vez de una estabilidad, digamos, una comunidad o en una sociedad. ¿Tendría que ver la economía y la industria o ciencia como una causa fundamental a lo largo del tiempo para que la humanidad poco a poco se vaya extinguiendo? ¿Por qué? ¿Sí o no? Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacerle una pregunta a Martín? Acá el joven. Martín. Buenas noches a todos. Muy buena la exposición, antes que nada. Bueno, mi pregunta vendría a ser, así como analizaste, creo que tiene que ver mucho el rol filosófico, ya sea en lo ético y lo epistémico, que lo tocaste a profundidad, de qué viene a ser conocer, saber, entender el rol de Thanos sobre la diferencia de por qué mi opinión vale más que las de otras personas. Bueno, mi pregunta en sí va, si el guantelete tiene el poder absoluto, por así decirlo, ¿por qué destruir? ¿Por qué no crear? Creo que es una pregunta muy común, pero me gustaría profundizarla un poco porque, o sea, por mi mente se me pasa que el guantelete, al ser absoluto, solo puede destruir, más no tiene el bien de crear. Gracias. Listo, muchas gracias. Ahora, aquellos que estén interesados en formularle las preguntas a Yamil Yataco, recordemos que nos habló un poco sobre el análisis del discurso. Y bueno, ¿quién desea hacerle las preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero saludar a los ponentes y a todos los invitados. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, voy a hacer un comentario. Primero, explicar que el hecho de abordar, por ejemplo, una película, como se ha mencionado, es importante porque ayuda a romper las paredes de la academia, ¿no? Poder llegar a la población que no se siente muy cercana a lo que es la filosofía, por ejemplo, o a discursos, al análisis de discursos políticos y demás. Me parece una estrategia bastante interesante de cómo poder ir expandiendo lo que es la academia a la población que normalmente se define como a pie. Ahora, un comentario que quería sería, pues he analizado lo que es Thanos de una manera como actor, como un individuo, ¿no? Desde la ciencia política, ha aparecido más que nada como una ciencia política. Pero, por ejemplo, si es que lo viésemos desde la sociología, podríamos ver que Thanos no está solo como un individuo, ¿no? Sino que tiene un ejército y, como mencionan, ¿no? Varios seguidores. Entonces, también no solo sería la cuestión de analizarlo como un individuo que logra manipular y expandir su ideología, porque a fin de cuentas es una ideología, sino que pues, se podría ver como una institución, ¿no? Y en la realidad en la que nos encontramos, esa institución podría ser, por ejemplo, el Estado, justamente porque el Estado es una institución constante en nuestras vidas que tiene la capacidad, que permite esa capacidad de llegar a tanto, y como mencionaba el primer ponente, de tomar este estado de emergencia, ¿no? No hay otra institución que permita establecer ese estado de emergencia cuando lo cree conveniente, ¿no? Entonces creo que analizar tal vez el Estado y justamente a partir de ello hacer críticas de cómo se maneja esta institución sería importante, ¿no? Y yendo ya a la pregunta directa, creo que sería bueno también recordar una frase que le dice Thanos, por ejemplo, a Iron Man, que no es el único maldito con conocimiento, ¿no? Explicando el hecho de que el conocimiento, quien logra obtener mayor conocimiento también logra establecer una amplia desigualdad entre la población, y justamente la academia es uno de esos conocimientos, ¿no? Se me mucho que es elitizada. Los políticos, por ejemplo, tienen grandes carreras. ¿Quiénes pueden acceder a esos grandes encargos? Solo las personas que han pasado por una amplia carrera académica, ¿no?
Entonces también ver eso, ¿no? Y como mencionaba desde un inicio, recordar que para poder hacer filosofía, para poder reflexionar, no se necesita siempre creerse ese discurso de que hay que tener una gran información para poder trabajar, ¿no? Bueno, eso. Sí, por acá alguien creo quería preguntar también. Rogaríamos por favor que sean un poco más concisos al momento de formular la pregunta. Sí, Sí, gracias, bastante conciso. En la filosofía de Thanos, ¿por qué mataría o eliminaría la mitad de la población si eventualmente la otra mitad se va a reproducir y va a llegar al mismo nivel? A menos que él crea que vive eternamente para poder hacer el trabajo nuevamente. Entonces, ¿para qué lo haría? muchas gracias. Sí, ahora las preguntas para Ariana y César. Buenas noches, aquí quería hacer una pregunta. Se sabe que la razón de Thanos es por la sobrepoblación, pero lo que yo me pregunto es que solamente la sobrepoblación del hombre es peligrosa, o sea, la sobrepoblación de los animales no sería también peligrosa. Es por eso que la película es incompleta. Sí, ¿alguien más que desee hacer pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada agradecerle la ponencia a los invitados, a los compañeros, y bueno, plantear una cuestión. Yo cuando salí de ver la película, lo primero que asocié a Thanos fue y podrá sonar un poco trillado y digamos muy imaginativo ya, pero yo asocié a Thanos con el nuevo orden mundial. Sí, yo El también nuevo, pensé lo orden, mismo. el nuevo orden mundial es estas corporaciones en las sombras que no son precisamente Estados Unidos, Rusia, China, pueden ser gente que nadie conoce, Dime. nadie tiene noción de quiénes son, pero son los que manejan el mundo. Entonces se parece mucho. Me pareció mucha coincidencia pensar que Hollywood, que es una mega industria cinematográfica, no tenga nada que ver con el nuevo orden mundial, porque es evidente por las películas que saca que tiene mucha relación, tiene mucho conocimiento, tanto, por ejemplo, otra película, la Matrix, es otra película con un mensaje brutal que es un motivo porque es un Y que tema por muy cierto es amplio. bastante futurista. Exacto. Ujú. Entonces, Thanos, yo lo asocié con el nuevo orden mundial porque Thanos quiere dar un orden al planeta, al universo, y el nuevo orden mundial, coincidentemente, tanto en medicina, alimentación, economía, se parece, ¿no? En la medicina porque, bueno, tienen las farmacéuticas que manejan los medicamentos y que se dice, y hay algunas pruebas de que las farmacéuticas son las que producen las enfermedades, Sí. tanto en alimentación como por ejemplo este grupo Monsanto de Bill Gates, que se enfoca en la agricultura, pero se dice también que Monsanto intencionalmente causa las enfermedades, usa chemtrails. Entonces es un tema muy amplio, la verdad, pero yo planteo eso, ¿no? Thanos equivalente al nuevo orden mundial, ¿no? Muchas gracias. Qué interesante tu pregunta, de verdad. Pensé lo mismo que tú, ya post película, post lágrimas, y haciendo teorías locas, y pensé que era la única persona que pensaba lo mismo, pero ya veo que también hacemos match en eso. Sí, una última intervención acá. Sí, felicitar al último ponente porque pareciera que fuera un seguidor de Gadamer con un enfoque hermenéutico, ¿no? El texto y el contexto. Y mi pregunta iba si el pensamiento que se traduce en el cómic, la mayoría de esta industria, ¿no les parece un enfoque desde el punto de vista occidental bastante individualista y haría falta una vuelta de tuerca para ver un enfoque más colectivos como los que ha planteado por acá de las
colectividades de los pueblos indígenas, los mapuches, o sea, también se está reevaluando no solamente que el contexto es liberal, individualista, y hay otros movimientos colectivos que se manejan bajo otros paradigmas, porque acá he visto que el panelista hablaba de ética, pero ¿desde qué ética estamos hablando? ¿La ética de Kant? ¿La ética de la liberación? ¿De qué ética? Entonces, en eso creo que también podríamos ver mucho en los cómics, ¿no? Esa es una pregunta que le quería hacer puntualmente. Muchas gracias. Sí, esta es una primera ronda de preguntas, luego se optaría por responder algunas preguntas que están haciendo las personas que están siguiendo de manera virtual este evento. Bueno, y si alcanza el tiempo, podríamos abordar una tercera pregunta con intervenciones del público presente. Ahora procederíamos a responder, bueno, a que Martín responda las dos preguntas que le hicieron. Sí, bueno, muchas gracias y realmente por las preguntas, porque, bueno, de eso se trata, al fin y al cabo, todo esto. Quisiera empezar por la segunda pregunta, que realmente es una pregunta que te confronta a un nivel personal, ¿no? Si tienes poder, ¿por qué destruir y no crear? Yo creo que, más que nada, la cuestión aquí es cuál es la relación o cuál es el costo entre ambos elementos, entre el destruir y el crear. ¿En qué medida crear te va a llevar a cabo un costo de destrucción, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer un tallado de madera, vas a tener que cortar un árbol. Yo creo que hasta cierto punto hay niveles responsables, me parece, ¿no? Entre esa relación. Pero obviamente llegan niveles en los cuales son desorbitantes, en los cuales ya realmente por entregarte románticamente a la creación vas a pues creer que hay que destruir cualquier cosa a su paso, ¿no? Como es el caso de Thanos. Pero bueno, no me quisiera mucho ahondar porque me parece que esta pregunta es algo que cada uno de nosotros podríamos responderla personalmente, pero siempre lo que sí quisiera decirles es que los criterios que cada uno que tengamos sobre esta relación entre qué costo vamos a asumir antes de crear. Me parece que esos criterios que nosotros vamos a asumir ya dicen bastante de nosotros, en qué contexto hemos sido criados o educados. Entonces, bueno, me parece que esa pregunta ya va a un nivel un poco más personal. Ahora la primera, sobre si la economía, la ciencia, la tecnología y todo eso, pues no hay una implicación seria con la destrucción. Me trajo a la mente el recuerdo de una cita de Walter Benjamin, que también, para los que conocen, seguramente habrán podido identificar la influencia en la ponencia que acabo de presentar. Benjamin decía lo siguiente: a veces no es tanto el problema sobre el desarrollo de la ciencia. O sea, la tecnología obviamente se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad y lo va a seguir haciendo. El problema, me parece, no es tanto eso, porque si tú te pones a criticar que eso es malo, al final vas a terminar afirmando que la Tierra es plana, porque ya le tienes pues un odio a todo lo que es ciencia, pues, ¿no? Me parece que lo problemático aquí es las relaciones sociales que se instauran. O sea, mientras solo unos pocos tengan acceso a los beneficios tecnológicos y mientras otros solamente sean vistos como materia prima, obviamente va a haber un desnivel. Entonces, al fin y al cabo, lo que produce el hombre no es tanto el problema, sino cómo lo está usando y en qué relación social le está insertando. Entonces, obviamente, si tú ves el desarrollo de la tecnología, vas a decir, estamos progresando, bueno, ya estamos en el 2019, pues ¿cómo puedes tener ideas desde el 1900? Que es parte del mito del progreso, ¿no? Pero en realidad no tiene tanto que ver con estas ideas aisladas, sino en qué relaciones sociales están instauradas, que es algo que me parece que pocos pueden ver. Muchas gracias. Sí. Seguimos con Yamir. Bueno, primero quisiera hacer una acotación a la última pregunta que respondió Martín sobre la economía. Yo creo que ese es un problema cuando entendemos a la economía como única, y hay muchos modelos de economía. O sea, hay uno preponderante que es el modelo económico ortodoxo, pero hay otras alternativas de economía donde no, por ejemplo, la extracción es la principal fuente de ingresos para un país, como por ejemplo el nuestro, ¿no? Nosotros nos escandalizamos cuando nuestro PBI baja anualmente, Dios santo. O sea, todo el sistema político se pone en crisis. Y ese es el problema, es solamente ver una visión de llevar la economía. La economía no es la culpable, ¿no? Digamos que los culpables son quienes toman las decisiones para mejorar esa economía. Sobre las otras preguntas, bueno, sobre el comentario,
Sí, de hecho concuerdo contigo, ¿no? La idea de esto es salir de los círculos académicos y tienes mucha razón, o sea, no necesariamente uno tiene que estar especializado en algún tema para poder reflexionar. Yo no soy economista, pero sí conozco algunos temas pues que me van a permitir siquiera tomar buenas decisiones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues no pedir un sorbete en una juguería. Eso tiene un trasfondo y si una persona con el conocimiento que tiene sabe lo que eso significa, está logrando cambiar mucho, ¿no? Y ya para abordar la pregunta puntual que hicieron de por qué matarían si es inevitable, es inevitable el exterminio. Eso me recuerda a lo que decía Malthus, ¿no? Malthus hablaba sobre un ciclo de la miseria. Malthus decía que las poblaciones crecen hasta que los recursos se acaban o ya no son suficientes para todos. Pero aún así van a existir fuerzas externas que lleven el equilibrio. Como les decía hace un momento, Thanos, digamos, tiene algunas ideas que devienen de Malthus, ¿no? Y seguramente él sabe que una vez que haya matado a la mitad del universo, van a seguir creciendo porque la población crece más rápido que los recursos. Pero incluso en la película te da este mensaje, ¿no? De que sabe que va a pasar, pero hay que hacer algo ahora para las próximas generaciones. Y sí, o sea, es un ciclo inevitable. Si me preguntas por qué Thanos hace esto si sabe que todos van a morir, yo creo que es para velar por el bienestar de los que todavía existen, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía de Thanos se puede comprender. No podemos aceptarla, obviamente, no podemos aceptar genocidio, pero sí se podría comprender, ¿no? Su accionar. Uh-huh. No sé si me puedes permitir unas palabras porque brevemente. No, lo que acaba de decir, perdón, Yamil, es bastante interesante porque obviamente va a exigir un control permanente, ¿no? O sea, sí. Es como si obviamente va a volver a crecer, pero esto tiene una idea de trasfondo, que es ver a la población como un organismo vivo. O sea, no verlas. Usualmente nosotros tenemos la representación de lo social como si fuesen individuos aislados que se suman simplemente, ¿no? Pero bajo esta óptica es como verlo a todos como un cuerpo orgánico que va creciendo y que obviamente eso justifica tu existencia. Pues Thanos va a decir, obviamente va a crecer nuevamente y otra vez los recursos se van a acabar, entonces otra vez alguien va a tener que asumir el destino. Creo que la mejor capacidad que tiene este tipo de poder es la de poder autopresuponerse, o sea, crear su propia necesidad, y que me parece que en la película se muestra de manera bastante efectiva. Y ya para terminar, o sea, es interesante cómo es que esta motivación le da un sentido a la vida de Thanos, ¿no? Porque ¿qué haría de Thanos si no hubieran recursos limitados? Eso es interesante. Gracias. Continuamos, Mariana y César. Sí, ¿cuál fue? La primera pregunta fue de por qué. Es casi la misma pregunta que le hicieron a ellos sobre por qué Thanos eliminar el 50%, incluyendo animales, y dejarlos vivos. Ese concepto, si quieres empiezo. Ese concepto, él dice de la vida, no hace diferencia de seres racionales o irracionales. Él habla de la vida en la película. Pero en los cómics, como yo digo, lo que recoge la película es un concepto que está llevado en los cómics, pero que está llevado a medias, porque se quita un elemento más de lo que está en los cómics. Por ejemplo, lo que es la fascinación a la muerte. Ese elemento fue de alguna forma apartado de la película y de alguna forma podemos ver algunas pinceladas. Por ejemplo, cuando Red Skull va a buscar la gema del alma, se ve a Red Skull en forma de una muerte, ya. Esa es una pequeña pincelada a lo que en los cómics ya lo vemos. ¿Por qué Thanos decide matar en lugar de crear recursos? Porque él está fascinado con la muerte. Es más, en los cómics, que no se ha visto en la película, es la muerte quien le dice hay un desequilibrio a nivel universal. Necesito, ya que tú me amas, y yo no te hago caso, porque así son las mujeres a veces, porque lo representa como una mujer, por si acaso, ¿eh? Sí. No le hace caso. Entonces, dame algo para contentarme. Ok, ya que hay un desequilibrio universal, elimino a la mitad de la población. Solamente a la mitad para satisfacer a la muerte en representación de muy sensual,
Sí, entonces podemos ver varios aspectos en los cómics sobre este tema. La fascinación a la muerte, el tema del desequilibrio universal, la escasez de recursos y las necesidades ilimitadas. Claro, Entonces, César, disculpa que te interrumpa. Incluso en algún momento yo en mi perfil de Facebook puse una pequeña viñeta en que Thanos ya está llorando, como diciendo como que ya te lo di todo ahora, ¿qué más? Y ella no responde nada. O sea, es que lo más gracioso es que cuando él como que ya dio todo y ya como obtiene el guante del infinito con todas las gemas, se vuelve prácticamente un dios y la muerte le dice, yo ya soy inferior a ti, yo ya no te merezco, por eso no te voy a hacer caso tampoco. o sea, es como el perro del hortelano. O sea, Claro. Lo curioso es que Thanos no puede morir, entonces por eso es su apego a la muerte, ¿no? Lo puedes entender como un concepto alegórico o como una personificación de una mujer, en el caso de los cómics, ¿no? Lastimosamente, en la película el concepto no ha sido llevado, salvo pinceladas, como se había contado que al final de Avenger 2012, postcréditos, donde dice, ir a la Tierra es coquetear con la muerte, y él se alegra, porque en los cómics él tiene una fascinación por la muerte, ¿no? Después, en la película Infinity War, hay otra imagen más con Red Skull, como yo les había dicho, que la personificación de la muerte ahí, pero más nada. Yo no sé si más adelante van a desarrollar a la muerte como una fascinación de él, porque ya en historias posteriores, ya modernas, como la muerte no le hace caso, él ama a la nada. se queda en el limbo. O sea, Sí. vemos a un Thanos en que, o sea, ¿qué más? Ya. Típico de alguien que le han roto el corazón. Sí, o sea, el despecho, Sí, el rechazo. despechado. Es como que ha retrocedido a su niñez, el rechazo Sí. de toda su sociedad hacia él, ¿no? Entonces, como les digo, el concepto de los cómics, porque es que no estamos hablando que lo ha escrito un niño, estamos hablando que le han escrito diferentes escritores durante más de 50 años un personaje. Después, Y en la pregunta de la nueva orden mundial, si bien es cierto, la industria de Hollywood indirectamente, a veces no lo hacen a conciencia, meten estos temas un poquito controversiales, Monsanto y demás cosas que de los gobiernos, hackers, descubrimientos de corrupción a grandes escalas, ¿no? Y como que Thanos, en mi punto de vista, y mi recuerdo, he visto la película, no les miento, más de 10 veces, Infinity War, y las 10 veces he llorado. Y es eso, ¿no? O sea, es como que una limpieza, hay teoría conspirativa realmente en la película. Sí, Sí, hay unos pequeños mensajes sí. bien ocultos. lo que pasa es que en términos generales, si finalmente la película Infinity War como Endgame son productos artísticos, son expresiones artísticas, y como tal, cualquiera, sea el director, sea los guionistas, sea la productora, sea Disney, sea Marvel Studios, pueden introducir elementos de tendencia. Algunos dicen, estás metiendo feminismos por ahí, elementos individualistas. Esos elementos se pueden meter en cualquier obra artística, y obviamente una película tan popular como Infinity War no sería exenta de eso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, lamentablemente el tiempo es mezquino hacia lo que queremos seguir haciendo. Porque hay una pregunta sobre Sí. el tema de lo que es el individualismo. A ver, Solamente sí, eso. brevemente. Es verdad lo que tú dices. Lo que pasa es que los personajes de Marvel son muy personalistas, como en la mayoría de los cómics en sí. Pero es la idea de la industria que tú te puedas identificar con un personaje. Cuando tú lees un cómic, por ejemplo, tú puedes ver ese lado más personalizado, más... hay un viaje de autodescubrimiento cuando tú lees un personaje. Es un tema de una evolución. Por ejemplo, cuando tú lees el cómic de Spider-Man, te das cuenta que es un chico con problemas, común y corriente, que con poderes tiene más problemas. Es el típico que dice, mi familia no me entiende, la sociedad no me entiende, el universo no me entiende. Está en un constante modo víctima, ¿no? Sí. Que él
lamentablemente su vida le ha hecho esto, ¿no? Ha pasado por tantas Sí. cosas. Y todos los personajes demás, tanto de DC, Warner, Dark Horse, siempre van por esa línea, ¿no? Esa línea de identificación con el propio lector, ¿no? Uno puede buscar identificarse con estos personajes que van evolucionando década a década, cada vez que uno lee. Por ejemplo, solamente como dato, Peter Parker actualmente en los cómics es millonario, tiene su empresa, ya no es el chico que ustedes han leído. Siempre mantenemos ese concepto, pero ahora ya no es así. Gracias. Sí, Eso es. muchas gracias, Ariana, César. Bueno, antes de cerrar este conversatorio, que dicho sea de paso es interdisciplinario, quizás no lo hayamos mencionado mucho, pero en realidad lo es porque se han abordado diferentes líneas de investigación, por así decirlo, ¿no? Diferentes teorías, y los hemos tratado de interrelacionar para que sea más didáctico esta explicación y no solo quedarnos con quizás conceptos netamente filosóficos, que al fin y al cabo a veces no todas las personas pueden entender porque su objeto de estudio es diferente o se dedican a otras cosas. Una vez más recalcamos lo que Filosofía Viva quiere resaltar de esto es que el público dinamice con nosotros, poder desarrollar, incentivar, como bien lo había mencionado Yamir, no solamente la opinión, sino la reflexión y que venga acompañada con una crítica, porque solamente opinar a veces no resulta suficiente. Bueno, los invitamos, si es que alguno de ustedes todavía no le ha dado like a la página de Filosofía Viva, que la dé. Prontamente estaremos, bueno, tenemos muchos proyectos en mente todavía y que también están llevándose a cabo, como este, que es el segundo conversatorio interdisciplinario. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Twitter, que estamos innovando también ahí, y YouTube, que prontamente se van a estar proliferando diversos, bueno, como bioensayos relacionados justamente a estos temas y, bueno, otros proyectos más. Así que muchas gracias y aparentemente, bueno, sí, ha quedado la mitad. El equilibrio se ha visto aquí. El chasquido de que Thanos ha chocado aquí Sí, a ¿no? la... Acá ha habido un chasquido. Bueno, el conversatorio. Gracias a todos los valientes, muchas gracias. Recuerden que el 25 de abril se estrena Endgame y vamos a ver cómo continúa la historia de Thanos. Y también los invitamos a que le den like a la página de Marvel Perú y dejen sus comentarios también en la página y alguna teoría loca. Estaremos bienvenidos de leerlos. Gracias.